Hola, ¿qué tal amigos de Ozun? Nuevamente mi nombre es, me presento, mi nombre es Sergio Barajas. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes en estas transmisiones de la Caravana de Mecánico Online. En esta ocasión, nuevamente Ozun nos viene patrocinando esta pequeña plática, y como lo habíamos comentado en la transmisión anterior, esta es una pequeña continuación de lo que fue la plática de la semana pasada, bueno, de la transmisión pasada. Vamos a hablar nuevamente de lo que es la operación de los sistemas de aire acondicionado, pero ahora vamos a enfocarnos un poquito más en lo que son las fallas más comunes, en las fallas de los componentes y qué es lo que nos ocasiona los malos funcionamientos dentro del sistema. La vez anterior estuvimos platicando de lo que son los componentes, el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, cada uno de los componentes, cómo funcionaba, etcétera. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de qué problemas tenemos en esos componentes o qué es lo que nos ocasionó un mal funcionamiento en ellos, sobre todo en lo que es la eficiencia del aire acondicionado, ¿vale? Como siempre, Ozun nos está patrocinando esta pequeña plática para todos ustedes, amigos mecánicos, y que puedan realizar en el día a día mejores reparaciones y que tengan una mejor calidad en lo que es sus trabajos hacia el cliente. Pues bien, vamos a entrar directamente en materia. Vamos a ver la parte de operación del sistema del aire automático, del aire acondicionado automático, pero vamos a enfocarnos un poquito más hacia lo que son fallas. Bien, vamos a recordar un poquito de lo que es el funcionamiento del aire acondicionado y sus componentes más comunes. Tenemos, por ejemplo, el compresor del aire acondicionado, que puede ser de desplazamiento fijo o desplazamiento variable, lo habíamos comentado la vez pasada. ¿Qué es lo que hace el compresor? Pues como su nombre lo dice, toma el gas, normalmente gas R134, lo toma a baja presión y lo que hace es que lo comprime, y sale del compresor gas a alta presión que se va directamente al condensador. ¿Para qué lo mandamos al condensador? Para hacer la primera transferencia de calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar calor de lo que es el vapor que sale del compresor. Recordemos que a mayor presión, mayor temperatura. Al momento que sale aquí como vapor a alta presión, ingresa al condensador, hacemos la primera transferencia de calor, retiramos calor de lo que es el gas, y como su nombre se dice, el gas se condensa, es decir, pasa de estado de vapor o estado gaseoso a estado líquido. Por lo tanto, del condensador sale lo que es líquido todavía a alta presión. En lo que es el tubo de orificio, que es lo que el siguiente componente del sistema de aire acondicionado, lo que vamos a hacer aquí es un intercambio de presión, y ya lo habíamos platicado. Vamos a pasar de un líquido de alta presión, más o menos tibio, que son 50 grados, a un líquido a baja presión. Simplemente vamos a hacer un cambio de presión, y con esa pérdida de presión también el líquido o el gas R134A en estado líquido va a perder temperatura. Es más, va a pasar a una temperatura aproximadamente de unos menos 35 grados aproximadamente, simplemente con reducir la presión, y va a pasar del tubo de orificio, va a entrar líquido a alta presión y va a salir líquido a baja presión. ¿Vale? Ese líquido, lo que vamos a hacer es vamos a ingresarlo en el evaporador, que obviamente está muy frío. Ahora lo que vamos a hacer es el segundo intercambio de calor dentro del evaporador. ¿Qué es lo que de dónde vamos a retirar calor? Del aire del interior de la cabina. Vamos a forzar el paso del aire a través del evaporador, que va a entrar aire caliente y va a salir en consecuencia aire frío. Y es donde vamos a enfriar el aire. El evaporador obviamente retira también humedad del aire, retira lo que es temperatura, y como su nombre lo dice, líquido va a pasar, gas va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Cómo lo hace? Al momento de hacer la transferencia de calor, el gas adquiere temperatura, empieza a ebullir, o sea, hierve. Normalmente el gas R134 hierve a menos 14 grados centígrados y se vuelve gas. Sale dentro del evaporador. Entonces salimos con vapor
a baja presión. Este vapor normalmente puede adquirir humedad, puede adquirir un poquito, sí, sobre todo un poquito de humedad. Y entonces lo vamos a pasar por un acumulador secador. Ese acumulador secador tiene dos funciones. Es un recipiente para acumular lo que es el aceite del compresor. O sea, dosifica lo que es la entrega de aceite hacia el compresor, porque obviamente el compresor tiene que estar lubricado internamente, no puede trabajar en seco, pero tampoco podemos mandar una gran cantidad de aceite hacia el compresor, porque obviamente estaremos comprimiendo líquidos y como los líquidos son incompresibles, pues obviamente estaremos dañando al compresor. ¿Sale? Entonces nada más el acumulador solamente manda la cantidad necesaria de lubricante de su compresor y también tiene la función de secar o retirar toda la humedad de lo que es el gas refrigerante para que no tenga ningún tipo de fallas. ¿Sale? Continuamos con vapor a baja presión y nuevamente empezamos con el ciclo. Ingresa al compresor gas a baja presión, lo comprime, sale gas a alta presión, a alta temperatura, llega al condensador, retiramos calor de lo que es el gas, lo condensamos, salimos con líquido a alta presión, llega al tubo de orificio, cambiamos ahí la presión de lo que es el líquido, pasa de un líquido de alta presión a un líquido a baja presión y frío, y en el evaporador vamos a hacer el segundo intercambio de calor, que vamos a pasar de un líquido a baja presión a un vapor a baja presión, ¿vale? Y ahí obviamente pasa al acumulador donde se seca toda la humedad se retira toda la humedad que haya adquirido dentro del evaporador y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Vale? Pues bien, eso es lo que sería el funcionamiento normal del sistema de aire acondicionado. Sin embargo, hay muchas causas muy comunes de lo que es el mal funcionamiento y sobre todo que resulte en cuando tú prendes el aire acondicionado, ya sea automático o manual, simplemente la cabina no enfría, el aire no sale frío, que es a final de cuentas la queja de nuestro cliente. Yo prendo el aire y por las rejillas, a pesar de que selecciono la temperatura más baja, la temperatura del aire es a temperatura ambiente, no enfría. ¿Por qué se dan estas causas comunes? Pues bueno, normalmente por temperatura y presión excesiva dentro de lo que es el sistema. Sobre todo lo que es el principal enemigo de lo que del sistema de aire acondicionado es el aire. El aire y la humedad son uno de los principales causantes de la alta presión o la alta temperatura dentro de lo que es el sistema de aire acondicionado, ¿sí? Obviamente no alcanza el gas refrigerante no alcanza a bajar a su temperatura y por lo tanto no alcanza a enfriar lo que es la cabina. Por eso siempre que hagamos una carga de gas o que hagamos una reparación, debemos de contar con el equipo adecuado para poder hacer un vacío primero, o sea, retirar todo el aire del sistema, cargar lo que es la cantidad correcta de gas refrigerante. Normalmente se da en gramos, dependiendo de los gramos que lleve cada uno de los sistemas. Para un sistema sencillo lleva 300, 400 gramos. Un sistema doble puede llevar hasta 700 gramos de gas, ¿sale? Esto obviamente lo tenemos que checar con fabricante, pero siempre lo tenemos que realizar con primero haciendo un vacío, o sea, quitando toda la humedad, quitando todo el aire, y ya que esté todo el sistema sin aire, sin humedad, entonces realizar la carga de gas refrigerante. Como les comento, es con equipo especial. Yo he visto muchos talleres que agarran el botecito del gas R134, conectan unos manómetros, lo ponen de cabeza y ponen a funcionar el aire hasta que más o menos tenga la presión. Obviamente ahí no se está haciendo un vacío, ¿sí? Y por lo tanto la presencia de aire y humedad dentro del sistema va a perjudicar sobre todo lo que es el rendimiento del sistema y va a degradar lo que es todos los componentes. Al tener humedad dentro de lo que es el sistema de aire acondicionado, pues obviamente se provoca corrosión, se provoca algún desgaste, se provoca óxido que va a contaminar todos los elementos y a final de cuentas vamos a dejar inutilizable ese sistema. Así que tampoco es recomendable, si bien venden las latas para hacer una recarga de gas aire acondicionado, eso tampoco es recomendable porque si no tenemos gas o hay falta de gas
o baja presión de gas, es porque tenemos una fuga en el sistema, ¿sí? Y hay que corregirla antes de hacer una recarga. Ese es un mito, por ejemplo, que nos venden en algunas refaccionarias, de que aquí está, ya no enfría tu gas, a lo mejor es porque ya se acabó, porque ya está muy usado. Aquí está el botecito para que se lo conectes ahí, incluso trae la manguera, tú le conectas un bote presurizado y llenas otra vez el sistema de gas de aire acondicionado como si fuera gasolina. No, eso no se debe de hacer. Se tiene que acudir con, tienes que hacer, ver, primero recuperar lo que es el gas o la cantidad de gas que tengas, checar, hacer una prueba de vacíos y determinar la fuga antes de hacer una nueva recarga. No puedes recargar nada más así el gas porque sí, ¿sale? Esto obviamente lo que nos va a llevar son los contaminantes del sistema. Como les comento, la humedad sobre todo nos provoca un congelamiento de válvulas, formación de ácido clorhídrico y fluorhídrico, que es a final de cuentas mal olor, y corrosión y moho, sobre todo moho en lo que es la parte del evaporador, ¿sí? El aire, obviamente, tienes lo que es la cantidad de gas, porque es un gas R174, más el aire. Eso obviamente, el aire pues es prácticamente nitrógeno, oxígeno y algunos otros gases raros. Y ese nitrógeno precisamente lo que hace es que nos va a provocar altas presiones y altas temperaturas, va a acelerar la inestabilidad del refrigerante, o sea, obviamente lo va a oxidar también, ¿por qué? Por el oxígeno que contiene el aire, pero sobre todo el nitrógeno. Oxida el aceite, ¿sale? Lo vuelve barniz y reduce la capacidad de enfriamiento, aparte de que también produce humedad. O sea, todo esto por el simple hecho de que ya se le acabó el aire, tú recárgala. No podemos hacer eso porque ya hay aire adentro, y ese aire, a final de cuentas, si solamente recargamos, si estamos recargando con botecito, pues vamos a terminar dañando permanentemente el sistema. Por eso vemos ya muchísimos autos que son con más de 10 o 15 años de antigüedad, que el aire acondicionado no funciona. ¿Por qué? Porque obviamente o nunca se preocuparon de recargarlo, o dañaron el sistema de aire acondicionado al momento de hacer recargas de este tipo, ¿sí? Siempre hay que recomendar que si ustedes no tienen el equipo para hacer lo que es la prueba de vacíos, a la extracción de todo el aire con pruebas de vacíos y nuevamente recarga para aire acondicionado, acudan con con algún compañero especialista, como dicen ahí, hagan TOTs, o sea, trabajo en otros talleres, para que una persona que tenga el equipo pueda hacer ese tipo de recargas y ustedes hagan un trabajo totalmente profesional y no nada más con los 3 manómetros, el tanquecito de gas lo voltean y nada más lo sacuden para que se llene. No, con eso están perjudicando gravemente lo que es el sistema de aire acondicionado. Otra de los contaminantes del sistema y uno de los principales enemigos del aire acondicionado es la suciedad. Obviamente, como decía mi abuelito, va junto con pegado. Al momento de tener aire y al tener humedad dentro del sistema, lo que va a provocar es los barnices, desgastes, óxidos y a veces hasta partículas ya del mismo sistema del compresor, o sea, limalla de metal, que va a andar circulando por todo el sistema y al final de cuentas va a ocasionar obstrucciones en mallas y orificios, sobre todo de las válvulas TXV y del tubo de orificio, ¿sale? Empieza a tener un ambiente muy ácido dentro del sistema, que pues, obviamente al momento de estar ácido pues provoca lo que es corrosión y por lo tanto va a ejercer acción abrasiva por dentro. Ahora imagínense, si de por sí cambiar el compresor, repararlo es caro, imagínense que tiene que cambiar el compresor, el secador, la válvula, el evaporador, o sea, todo el sistema, porque prácticamente todo el sistema se contamina y ya no hay solamente para repararlo pues tendrás que cambiar todos los elementos del aire acondicionado, que obviamente es a veces muy caro y precisamente por eso ya mejor lo dejan sin funcionar. Así que vamos a conservar nuestro auto y pues vamos a tratar de conservarlo de la mejor modalidad posible para que no pierda su valor de reventa en todo caso. Y sobre todo pues para que no dejemos de disfrutar lo que es el aire acondicionado. Digo, la verdad es que en días calurosos como estos, la verdad se agradece y mucho
contar con un aire acondicionado, y no se diga si vives por allá por Mérida, si vives por allá por Culiacán, Hermosillo, etcétera, pues la verdad es que traer aire acondicionado es prácticamente indispensable, ¿sale? Otro contaminante es goma. Bueno, obviamente se forman gomas o como plásticos por la acción de que por algunos aditivos o algunos contaminantes que se llegan a meter. Partículas metálicas, como les comento, la misma abrasión por la presencia de aire y humedad empieza a desgastar lo que es, sobre todo lo que es el compresor, y arroja partículas metálicas hacia lo que es el resto del sistema y lo empieza a contaminar. Y que no carguemos la cantidad de aceite correcta, ¿sale? Igual es lo mismo, o sea, si nosotros hacemos una recarga, lo que hace la herramienta especial es, hace un vacío, extrae todo el aceite, extrae todo el aire, y ya que está vacío, está sellado totalmente sin aire adentro, entonces primero carga lo que es el aceite, los gramos correctos de aceite que lleva, o la cantidad que lleva, dependiendo el manual del fabricante, los mililitros necesarios o los gramos necesarios de aceite, y carga la cantidad exacta de gas refrigerante que debe de llevar, para evitar que trabajes con sobrepresiones, y como les comentaba, para evitar que las válvulas de alivio de presión del compresor se activen y liberen obviamente el gas refrigerante al medio ambiente. ¿Sale? Que al final de cuentas también es un contaminante que, si bien es mejorado y ya no te afecta tanto la capa de ozono como lo hacía el gas R12, pues obviamente no deja de ser un contaminante para el medio ambiente. ¿Sale? ¿Cuáles son las principales fallas de los componentes? Pues prácticamente las fallas de un compresor, la más común es el ruido. Normalmente cuando ustedes, obviamente por falta de lubricación o que ya tiene cierto desgaste, ustedes al momento de prender el aire acondicionado van a escuchar un golpeteo, y es muy perceptible, muy característico así que el clac clac que se escucha dentro de un compresor. Esa creo que es la falla más común, eso es un desgaste. Habría que checar, obviamente el compresor tampoco es eterno. Sí puede fallar en algún momento, ya cierto kilometraje, y más cuando lo utilizas diario, todo el día junto con el motor, pues la verdad es que el compresor también sufre cierto desgaste y ya lo empieza a manifestar con ruido. El atascamiento pues es consecuencia del ruido, o sea, ya cuando si ignoras si aplicas la del mexicano, es como el chiste, ¿no? O sea, llega un alemán, o más bien un alemán escucha un ruido en su auto, y lo primero que hace es va y lo lleva al primer mecánico para que lo repare. Un estadounidense escucha un ruido en su auto y llega a su casa, saca un montón de herramientas y lo repara. Un mexicano escucha un ruido en su auto, le sube el volumen y ya se arranca, ¿verdad? O sea, es decir, como que no le hace caso. Y lo mismo, si tú no le haces caso a los ruidos que tiene tu vehículo, lo que va a pasar es que pues va a derivar en un atascamiento. Simplemente se va a amarrar el compresor, probablemente te pueda levantar la banda de accesorios, porque obviamente simplemente no gira. Obviamente lo que tendrías que hacer es desactivar, o sea, que se desacople lo que es el clutch para que pueda girar libremente. ¿Por qué? Pues porque ya de plano no sirve. ¿Vale? Así que si escuchan los ruidos, atiéndanlos. Realmente algo nos está avisando esos ruidos. ¿Qué otra falla que debe de tener? Es una fuga, obviamente fugas de refrigerante, también es bastante común, pero ya es más común el ruido. Admisión baja y presiones de descarga, cuando normalmente está trabajando el compresor con bajas presiones de gas, o un mal funcionamiento del clutch magnético, que es básicamente ya es una falla un poquito más eléctrica, pero hay compresores o hay fabricantes que únicamente venden el clutch con todo y compresor. O sea, si falla el clutch magnético, tienes que cambiar toda la pieza. Algunas otras marcas no, se puede nada más cambiar el puro clutch magnético utilizando el mismo cuerpo de un compresor. Las fallas en un condensador, normalmente fugas, ya sea por defecto de fábrica, ya sea que las costuras estén mal soldadas, o
daños provocados, involuntarios, pero finalmente son provocados. Normalmente que nos pasa en carretera, que se nos estrella las piedritas, que de hecho hay veces que de repente terminamos un viaje, como me ha pasado, no sé, de la Ciudad de México a Guadalajara, y pasas por Morelia, hay una laguna y hay de moscos, como no tienes idea, pero hay moscos, hay escarabajos, hay unos escarabajos bastante grandes que sí te pueden perforar un condensador fácilmente, sin problema, con la misma velocidad, 100, 110 que vayas. Un pequeño escarabajo sí podría perforar un condensador y provocar obviamente la fuga del gas, ¿sale? Y restricciones, las mismas restricciones, ya sea por dentro porque está contaminado o tiene algún cierto contaminante por dentro el condensador, o por fuera, lo que es el flujo de gas en el panal, precisamente por los mismos moscos que se llegan a acumular, o la misma suciedad que se llega a acumular entre lo que son los panales del condensador. Esa restricción de flujo de aire también nos va a afectar, sobre todo en el intercambio de calor. Recordemos que cuando sale el gas en estado gaseoso hacia el condensador, el condensador, hay un intercambio de calor, retira calor de lo que es el gas y lo vuelve líquido. Ese intercambio de calor, si los panales están obstruidos, no va a ser eficiente, y si bien va a salir líquido con un poquito de gas, pero todavía a una temperatura bastante alta, que en la válvula TXV o en el tubo de orificio, al momento de hacer el intercambio de presión, no va a alcanzar a bajar lo suficiente la temperatura para que pueda enfriar el interior del habitáculo, ¿sale? Así que siempre hay que mantenerlo limpio y procurar que no tenga fugas. Lo mismo en un evaporador. El panel sucio, sobre todo lo que es el panel, lo que es los panales o el panales que estén sucios o tapados, normalmente por la acumulación de moho, porque nunca cambiamos el filtro de cabina, o no tiene filtro de cabina, pues obviamente lo que estamos haciendo es que estamos recirculando el mismo polvo que está teniendo el auto, incluso en la parte de dentro del auto, el mismo polvo lo estamos haciendo recircular a través de lo que es el evaporador, y estos panales son un poquito más finitos precisamente para favorecer lo que es el intercambio de calor y que el aire sea lo más frío posible, ¿sí? Pero si lo tapamos o se queda tapado con el mismo polvo, pues ese intercambio de calor no se va a llevar a cabo de manera correcta, ¿sale? Y otra de las que también fugas, normalmente en los sellos, lo que son las costuras de las soldaduras o en las conexiones, también puede haber cierta fuga de refrigerante que nos va a afectar lo que es la eficiencia del aire acondicionado. ¿Cuáles son las fallas del tubo de orificio? Prácticamente la restricción. Recordemos que tiene una mallita muy fina por la que vamos a hacer el intercambio de presión, ¿sale? Viene líquido a alta presión y vamos a entregar líquido a baja presión, pero tiene una mallita muy fina. Esa malla, con los contaminantes, lo que es humedad, con lo que es aire, y ya cuando empezamos a tener residuos de metal, esa malla se obstruye. ¿Cuál es el síntoma? Simplemente vamos a tener muy altas presiones en el lado de alta y una presión muy muy bajita en el lado de baja, porque es muestra de que no está fluyendo correctamente lo que el gas, o como debería de estar fluyendo, ¿vale? Y muchas veces también tenemos, como baja demasiado la presión por la obstrucción, muchas veces tenemos congelación en lo que es la salida del tubo de orificio. Se congela la manguera, y eso es muestra de que tenemos alguna obstrucción, ya sea en el tubo de orificio o incluso también dentro de lo que es el evaporador. Pudiera haber alguna obstrucción hacia lo que es el flujo del refrigerante, ¿vale? Las fallas, igual la válvula TXV, igual las fallas más comunes, la válvula obstruida, que hay obstrucción porque por algún contaminante que tiene la válvula. El bulbo sensor, recordemos que la válvula TXV tiene un sensor que va a estar monitoreando lo que es la temperatura del evaporador, y conforme a esa temperatura va a estar regulando el flujo del gas que va a pasar de alta hacia el lado de baja,
¿vale? Si hay muy baja temperatura va a dejar pasar un poquito más de gas para no enfriarlo tanto. Si la temperatura está alta, pues obviamente restringe un poquito más el paso para que la temperatura descienda más. En ese caso el bulbo puede estar fallando, no puede estar registrando correctamente cuál es la temperatura que tenemos en el evaporador y no puede no estar regulando lo que es correctamente el paso del refrigerante. ¿Cuáles son los síntomas? Que normalmente se congela el evaporador, o sea, llega a estar tan frío que se llega a congelar, pero eso es una falla de la TXV. Nosotros lo vamos a notar porque a pesar de que ponemos el ventilador al máximo, está trabajando, pero no sale aire a través de las rendijas. Eso es por un evaporador tapado, ¿sale? También tiene unas mallitas, tiene unos filtros y pueden estar obstruidas, ¿vale? Igual a causa de los contaminantes de lo que es el sistema de aire acondicionado por dentro. Fallas del receptor secador o el acumulador secador, que obviamente que tenga poquito aceite o que no esté entregando aceite al compresor correctamente, que le falte refrigerante en el evaporador, que se perfore prácticamente. Es muy común que esta botellita se perfore porque va en la parte del motor, y a veces cuando hacemos reparaciones pues no nos fijamos, se puede golpear, podemos golpearla, el mismo calor, la acción del calor puede hacer daño sobre la botellita, o simplemente en un siniestro, en un choque, esto también se puede llegar a dañar y a lo mejor no nos damos cuenta, y al momento de hacer la reparación pues simplemente no se cambia y no nos dimos cuenta, ¿vale? Daños en los asientos de los O-rings, o simplemente el mal apriete de las conexiones al momento de instalarlo, que esto no lo apretamos bien y tenga alguna fuga de refrigerante. Restricciones en las líneas de refrigerante ya sea en cualquiera de las líneas de succión, en la descarga o la línea líquida, pues obviamente hay interrupciones porque a lo mejor se dobló, está apachurrada, ya tiene demasiado sedimento por dentro el sistema, y obviamente se llega a tapar. Normalmente, o fugas en las conexiones, normalmente son las principales causas de falla que tienen en las líneas, pero sobre todo fuga en lo que son las líneas del refrigerante. ¿Vale? Y cuando normalmente tenemos una carga reducida o una pérdida de refrigerante, pues obviamente pues va a haber una capacidad disminuida de lo que es la capacidad de enfriamiento. Obviamente tampoco vamos a retirar el aire, la humedad dentro de la cabina de forma correcta. Esto obviamente lo vamos a notar cuando encendamos el desempañador, pues simplemente va a aventar aire simple, pero no va a retirar la humedad. Y eso quiere decir que a lo mejor tenemos una pérdida de refrigerante. Y hay que reiterarlo. O sea, el refrigerante no se consume, no se acaba, no se pues a lo mejor ya se acabó y ya no hay que volverlo a cargar. Si no tienes refrigerante en el sistema, normalmente se debe a que tienes una fuga, ¿sí? O sea, no es gasolina para estarlo recargando cada cierto tiempo, cierto kilometraje, ¿sí? Si no hay refrigerante, simplemente hay que hacer un procedimiento de detección de fugas para, 1, corregir la fuga, y 2, volver a cargar nuevamente el gas y volverlo a utilizar. Esto normalmente lo pueden ustedes notar en los refrigeradores. Yo tengo un refrigerador que tiene más tiempo que yo, tiene por lo menos más de 40 años ese refri, y jamás le han hecho una recarga de gas aire acondicionado porque el gas no se acaba. Simplemente si el sistema está operando bien y no hay desgaste, continúa ese ciclo y no hay, no tiene por qué. Obviamente en un vehículo, sí tenemos condiciones obviamente extremas, tenemos mucho calor, mucho frío, cambios de temperatura, etcétera, y eso obviamente provoca la resequedad, sobre todo de los sellos, y por ahí es donde más común se pierde lo que es el refrigerante. Ahorita vamos a ver lo que es la prueba de fugas. ¿Cuáles son las principales fallas de los componentes eléctricos del sistema de HVAC? Pues obviamente
en los componentes de control del embrague del compresor. O sea, que nosotros lleguemos, encendamos el aire acondicionado, le pongamos y no prenda el compresor, no quiere decir que el compresor está mal, ¿vale? Incluso puede ser nada más el embrague clutch y ni siquiera eso. Puede ser ya sea un relevador, un fusible, puede ser un sensor de temperatura del evaporador, incluso el panel de control del sistema, el mismo botón no funciona o no manda la orden de encender. A pesar de que se prenda el foquito, a lo mejor no manda la orden, habría que checarlo. Sensor de presión de refrigerante, también no estamos recibiendo señal y por lo tanto la computadora no sabe si qué presión tenemos, por lo tanto para proteger el sistema no enciende el aire el compresor. Tenemos también obviamente en el motor soplador alguna falla eléctrica, simplemente que lo accionamos y no encienda el soplador, o en la misma resistencia del motor soplador, que al momento de seleccionar una velocidad, hay una falla muy común, es que ponemos en 1 no enciende, lo ponemos en 2 sí enciende, en 3 no y en 4 sí, o solamente funciona la posición 4 y las otras 3 no, ¿vale? Eso normalmente se debe a lo que es la resistencia del motor soplador. Y hay varios factores también que afectan las transferencias de calor. Como les comentaba, por ejemplo en el condensador, que el panel del condensador esté tapado, obstruido por suciedad, mosquitos, moscos, etcétera, polvo, eso ya es una restricción que no va a dejar circular el aire a través de lo que es el panel y enfríe lo que es el vapor y lo condense correctamente. También el motor ventilador del condensador, si no funciona, si no opera correctamente, o solamente está operando en baja o simplemente no opera, pues aparte de afectar el sistema de enfriamiento del motor, pues obviamente también va a afectar lo que es la transferencia de calor del aire acondicionado. Y cuando obviamente aumenta el calor, aumenta la temperatura, aumenta la presión, y cuando tenemos un exceso de presión en el sistema, simplemente el compresor deja de trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está detectando que hay unas altas presiones, son muy inusuales, protege el sistema, deja de trabajar, pero no es el sensor de temperatura, no es el sensor de presión, no es el compresor, simplemente el ventilador no está funcionando. Así que todo esto es un conjunto, habría que checar todos los elementos antes de ver por qué no funciona el compresor. El de para atrás, perdón. El motor soplador también es otro de los factores, obviamente el motor que tenemos en lo que es el evaporador. Si este motor hace ruido o está trabajando de manera ineficiente o se atora, pues obviamente no va a hacer que circule correctamente lo que es el aire de cabina a través del evaporador y no va a enfriar adecuadamente lo que es el aire de la cabina, y pues vamos a percibirlo como una falta de eficiencia dentro del sistema de aire acondicionado. Esto es bien importante también. Uno de los factores que más afectan la eficiencia del aire acondicionado es la carga solar. No es lo mismo, y sobre todo la humedad relativa en el ambiente. No es lo mismo que tengamos 27 grados a lo mejor en la Ciudad de México con una humedad del 20%, que tengamos 27 grados en la ciudad de Acapulco con una humedad del 80%. ¿Vale? Entre más humedad haya, más va a afectar lo que es la transferencia de calor o lo que es el enfriamiento de la cabina del vehículo. De hecho, es muy común escuchar decir a algunos clientes que aquí en la Ciudad de México el auto funciona perfectamente, en Toluca no, hombre, fría, pero bien padre, ¿no? Pero se fueron a Acapulco, se fueron a Veracruz, a algún lugar de playa que es bastante húmedo sobre todo, y regresan con la queja: oye, es que me fui a Acapulco y el aire ya no enfrió igual, ¿sale? Se tardaba mucho en enfriar. Es un funcionamiento totalmente normal del vehículo. Igual no es lo mismo que tengamos la carga solar a las 3 de la tarde, que es cuando más carga solar hay en el ambiente, que a las 7, 8 de la noche, que ya obviamente ya el sol ya está escondiéndose en el horizonte, ya no tenemos carga solar, por lo tanto la transferencia de calor es mucho más rápida. Y hay que tomar muy en cuenta esos factores al momento de estar diagnosticando, y sobre todo al momento de hacer una prueba
a las pruebas de enfriamiento. Hay algunas pruebas de enfriamiento que podemos hacer al vehículo al momento de estarlo revisando. Hay pruebas rápidas, por ejemplo, vamos a utilizar el ojómetro y el oidómetro, que normalmente no es lo ideal, pero simplemente lo que podemos hacer es tocamos lo que es las mangueras, simplemente ponemos a operar el sistema de aire acondicionado. Podemos tocar la manguera que está antes del tubo de orificio, antes de la válvula TXV, normalmente va a estar caliente. La tocamos después del tubo de orificio, va a estar fría sin congelarse. Si se congela, entonces podemos tener alguna restricción. Normalmente, por ejemplo, la entrada y la salida del evaporador, las dos mangueras más o menos van a estar a la misma temperatura. La de salida un poquito más caliente que la de entrada, normalmente es más fría la de entrada. Y obviamente la botella del evaporador tiene que estar más o menos a la misma temperatura del evaporador del secador. La botellita del secador debe estar más o menos a la misma temperatura que la salida del evaporador. Es así como que pruebas rápidas, o sea, nada más simplemente sentimos, vemos las temperaturas. Si todo está a la misma temperatura, obviamente tenemos algún problema y el compresor está funcionando, entonces puede tener un problema de TXV que está dejando pasar la misma presión hacia lo que es el evaporador. ¿Vale? Ahí nos podemos dar cuenta, porque ya sabemos dónde tenemos que tener caliente, dónde frío, dónde tibio, etcétera. Pero también podemos hacer una prueba de desempeño. Esta prueba de desempeño nos va a dar una gran idea de cómo está trabajando el aire acondicionado y si es verdad que llegando a Acapulco tenía estaba trabajando mejor o estaba trabajando peor que con lo que trabaja en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente cumplir con las siguientes condiciones de la prueba. Las puertas tienen que estar abiertas, o sea, todas las puertas abiertas. ¿Vale? El aire obviamente encendido a lo que es la máxima velocidad. El modo de recirculación, de preferencia, o de hecho, más bien no de preferencia, tiene que ser a la sombra, o sea, sin luz de sol, precisamente para que no afecte lo que es nuestras mediciones. Y velocidad del viento a 8 kilómetros por hora. Bueno, eso de la velocidad del viento, como lo vamos a hacer en interiores, pues no vamos a tener viento. Pero si el taller tiene, como en alguna vez trabajé en alguno, una puerta de este lado y la otra puerta de este lado, y hay una corriente de aire, pues bueno, procurar que no sea mayor a 8 kilómetros por hora. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es lo que les comentaba. Nosotros tenemos que checar la humedad relativa que tenemos en el ambiente y la temperatura del aire ambiente. Y si ustedes pueden ver aquí en las tablas, aquí tenemos con una humedad relativa del 20%, con una temperatura de 27 grados centígrados, y la temperatura que va a salir del ducto central del aire acondicionado es de 8 grados centígrados. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a tener que poner un termómetro ahí en las rejas, o ahora con estos termómetros digitales, hay muchos que venden también, algunos distribuidores de herramientas. Apuntamos hacia lo que es la reja, y la temperatura que sale de esa reja central debe de ser de 8 grados centígrados, con una humedad relativa del 20% y a 27 grados centígrados en el aire. No sabemos la humedad relativa, no hay problema, agarren Google, ¿sale? En cualquiera de sus aplicaciones, sus apps de forecast, obviamente de lo que es ambiente, en Google Clima. Ahí van a obtener lo que es la temperatura ambiente, van a obtener la humedad relativa, obviamente, de la zona, que no varía mucho, ¿vale? Y ahí sobre esa humedad relativa, sobre esa temperatura, ustedes van a ver que vamos a tener 8 grados centígrados de temperatura en el aire del ducto. La presión baja va a ser de 24 psi y la presión alta tiene que ser de 212 libras. ¿Vale? Esas son las lecturas normales. Si tenemos esto es normal, pero por ejemplo, con una humedad relativa del 80% a los mismos 27 grados, ¿sale? Vamos a tener una presión baja del lado de baja de 30 libras contra una presión de 266 libras. ¿Cuánto habíamos quedado que era la otra? $212 libras contra 266 libras a una humedad relativa del 80%.
mucho mayor, ¿están de acuerdo? Y sobre todo, la temperatura del aire, la temperatura de aire del ducto central ya no va a ser de 8 grados, es de 12 grados, ¿sale? Y con una unidad relativa, 12 grados del aire central, que son por arriba de los 8 grados que tenemos normalmente. De hecho, el estándar que manejábamos son 7 grados. Pero si tienes una humedad relativa del 80%, con 27 grados centígrados en el ambiente, la temperatura del aire del ducto central puede ser de 12 grados y es totalmente normal. No es una baja eficiencia del sistema. Incluso, un poquito más extremo, temperatura ambiente 32 grados centígrados, que es lo que más o menos tenemos en Acapulco, con humedades relativas del 70%, la temperatura de que va a salir, del 80%, 32 grados, la temperatura del aire es de 17 grados centígrados. Por eso la gente nota que enfría menos, porque sí, efectivamente, el aire está enfriando menos, pero esto está afectado tanto por la temperatura como la humedad relativa del ambiente. Vámonos, por ejemplo, a una humedad relativa de 20% a 38 grados centígrados, a lo mejor en Hermosillo se da esto, la temperatura es 14 grados, ¿sale? Son 3 grados menos de lo que va a salir el aire en la rejilla central. Y si está dentro de estos parámetros, el aire está funcionando correctamente. Obviamente que estamos checando las presiones del lado de baja del aire acondicionado, la presión del aire del lado de alta del sistema de aire acondicionado y la temperatura a la que sale el aire de la rejilla central de la cabina. Si esto se cumple, no tenemos ningún problema, el sistema está funcionando correctamente. ¿Cuándo está funcionando mal? Pues cuando obviamente tenemos una humedad relativa de 27 grados, una humedad relativa del 20%, una temperatura de 27 grados y la temperatura del aire de la rejilla sale a 14 grados, cuando debería salir a 7, entonces ahí sí tenemos una baja eficiencia del sistema de enfriamiento del aire acondicionado. ¿Ok? Estas tablitas las van a encontrar obviamente aquí se van a quedar grabadas en lo que es el video. Ustedes las van a poder también checar en los canales de YouTube que tenemos de la caravana o aquí en Facebook. Ustedes pueden checar nuevamente el video para consultar las tablas de la prueba de desempeño. ¿Vale? Si tenemos un mal desempeño, pues lo primero que tenemos que hacer, como ya habíamos dicho en ocasiones anteriores, en transmisiones anteriores de Ozun, vamos a aplicar nuestra estrategia de diagnóstico. Como tercer paso, normalmente la estrategia siempre va a ser la inspección visual. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues que obviamente que las aletas del radiador o del condensador no estén tapadas, o sea que no tenga exceso de moscos y de moscas ahí, que no haya daños en el evaporador, condensador, mangueras, líneas, etcétera, o sea que no estén agrietadas, que no tengan manchas de aceite, que no estén tapadas, que no haya fusibles dañados, líneas a corto, abiertas y conexiones pobres, ¿vale? Que estén por ahí floja alguna conexión, que no haya fugas de refrigerante. Y para el caso de fugas de refrigerante de aire acondicionado, igual tenemos que utilizar herramienta especial, sobre todo ya sea algún detector de halógeno o luz ultravioleta, ¿vale? Fugas o restricciones en los ductos de aire, que igual a lo mejor por ahí nuestro hijo metió un juguete en el ducto y lo tapó, sobre todo en los ductos de enfrente. La banda también debe estar con la banda de accesorios con la tensión correcta, que no se esté patinando, que tenga la buena tensión, que esté bien, que ya no esté vieja. Si está vieja, pues obviamente hay que reemplazarla. Acumulador tapado perforado, el que les comentaba, la famosa botellita normalmente se daña y nosotros no nos damos cuenta, que no esté tapado, perforado. Que el tubo de orificio de la válvula de expansión no estén tapados. ¿Cómo sabemos que están tapados? Como les había comentado, de un lado va a estar muy caliente y del otro lado muy frío, casi congelándose. O sea, si se congela es porque la TXV o el tubo de orificio pueden estar tapados, ¿vale? Y excesiva humedad en el sistema, dentro del sistema. Esto se da cuando no hacemos una recuperación de vacío, una prueba de vacío antes de cargar el gas de aire acondicionado. De hecho, si nosotros vamos a reemplazar un componente, lo
hay que reemplazar el secador si tuvimos más de 4 horas el sistema expuesto a la intemperie. O sea, que retiramos el condensador y tardamos más de 4 horas en instalarlo. Tendríamos que también cambiar el secador para retirar toda la humedad que ya ingresó al sistema. ¿Qué es lo más recomendable? Siempre que retiren alguna pieza, tapen las otras mangueras, que no les entre aire, hasta que vuelvan a colocar la pieza nueva. Hay que hacer detección de fugas. Como les comentaba, si hay una baja eficiencia, lo más seguro es que haya una fuga de refrigerante. Hay que, primero, cuando vamos a hacer una detección de fugas, vamos a ver, ¿hay refrigerante presente? O sea, de entrada hay refrigerante. ¿Cómo lo sabemos? Pues obviamente conectando la herramienta especial, la máquina, y ahí nos va a decir si hay refrigerante. Si no, pues simplemente evacuar todo el sistema, o sea, quitarle todo el aire que tiene, y hacer una carga. ¿Para qué? Pues precisamente porque necesitamos detectar fugas. Esta carga va a llevar lo que es una tinta especial, normalmente para poder detectar lo que es la fuga de refrigerante. Si sí hay refrigerante presente, pues obviamente recuperar la cantidad de refrigerante que resta. Normalmente vamos a compararlo contra la especificación del fabricante. Si el fabricante dice que debe llevar 400 gramos y recuperamos 200, pues bueno, obviamente lo tenemos que anotar. Recuperamos el refrigerante, evacuamos el sistema y volvemos a cargar, no sé, los 400 gramos de gas que lleva, junto con tinta especial. Normalmente esto nos va a ayudar sobre todo a la detección de fugas. Esa tinta especial, dependiendo de la fuga, nos puede tardar desde 3 horas hasta 7 días en mostrarnos una fuga. Depende qué tan grande sea la fuga. Normalmente cuando ya llega sin gas es que la fuga es bastante grande y obviamente se va a detectar un poquito más rápido. Si a lo mejor debe llevar 400 gramos y llegó con 300, entonces yo creo que sí se va a tardar un poquito más en poder detectar la fuga para o poder pintar esa tintura para poderla detectar con la luz ultravioleta y los goggles especiales, poder revisar de dónde está fugando. ¿Sale? Ya cargamos y detectamos, ya cargamos nuevamente el gas. No detectamos la fuga en ese momento, pues obviamente vamos a finalizar el procedimiento, pero pues obviamente vamos a mandar a circular el carro para que esté utilizando el aire, etcétera, pueda presentarse lo que es la fuga y nosotros la podemos detectar. Si detectamos la fuga en ese momento, ok, pues obviamente procedemos otra vez a quitar el refrigerante sobrante. No desconecten ni dejen que se vaya al ambiente, recuerden que es un contaminante. Recuperamos refrigerante, reparamos la fuga, ya sea sustituyendo el componente o simplemente los sellos. Volvemos a evacuar el sistema, quitarle todo el aire, toda la humedad junto con la herramienta especial, y después de evacuar el sistema, entonces cargamos otra vez ya lo que es la cantidad correcta de refrigerante y aceite que lleva el sistema para que pueda operar normalmente, ¿sale? Y con eso damos fin al procedimiento. Podemos utilizar, como les comentaba, detector de halógeno, que simplemente con la punta del probador podemos recorrer todo lo que es la línea, y en el momento que esté en la fuga, ahí va a encender el detector. Normalmente las fugas se dan por lo que son las uniones, por los conectores y sellos de todos los componentes del condensador, de la TXB, del evaporador, por el panal de lo que es el condensador, y a veces también por el panal de lo que es el evaporador, porque se provocó algún congelamiento, y ese congelamiento perforó el evaporador. También, como les comentaba, al momento que nosotros inyectamos lo que es la tintura o lo que es tinta especial, pues obviamente esta va a salir por lo que es la parte de las fugas, y nosotros lo vamos a poder detectar ya sea con un detector fluorescente, luz ultravioleta y unos goggles. Normalmente se ve o azul o verde lo que es la mancha. A veces vemos la mancha así como que muy evidente, pero lo que yo siempre les he dicho, como sé que esa mancha no es de aceite de motor y es aceite del gas de compresor, ¿vale? Pues simplemente utilizando la luz ultravioleta podemos distinguir uno de otro. Diagnóstico de olores normalmente es por el olor a humedad se debe a
a fugas de agua, el drenaje del evaporador tapado. Acuérdense que al momento de retirar humedad, pues esa humedad se queda en el evaporador y se convierte en agua, y esa la tenemos que desalojar. Si está tapado ese drenaje del evaporador, pues simplemente se va a acumular el agua ahí, va a provocar moho y mal olor, ¿sale? Que la corrección, pues simplemente limpiar el evaporador o limpiar el drenador, ¿sale? El olor a refrigerante, ya sea de anticongelante, normalmente sí se da mucho de que empieza que la parte de la calefacción, del calefactor, empieza a fugar anticongelante y llega ese olor dulzón. Ajá, así es muy dulce, así como que dulce el olor a refrigerante. Pues se debe normalmente una fuga en el panel del calefactor, y pues sí es complicado cambiarlo. Lo que muchos hacen es cancelar la calefacción. O sea, no tengo aire calientito, y cuando andan por allá en lugares fríos, uy, cómo lo extrañan, ¿verdad? Pues sí, cancelan el calefactor. Pero pues bueno, habría que reparar la fuga o cambiar el calefactor, o la fuga en las mangueras. La fuga de refrigerante, ya sea aceite de refrigerante, pues normalmente fuga en el panel evaporador por algún congelamiento que tuvo o mal funcionamiento, ¿vale? Pues bien, el tiempo nos está comiendo, de hecho, otra vez. Por ahí nos faltó revisar todavía lo que son las fallas eléctricas, pero pues obviamente afortunadamente hay más tiempo que vida en otras ocasiones, y vamos a tener más transmisiones sobre este tema. Pero sobre todo lo que necesitamos saber es sus comentarios. ¿Qué más les gustaría, o qué otros temas les gustaría que tratáramos en estas conferencias, para que con el apoyo de Ozun podamos traérselos y podamos hacer que su trabajo sea mejor día con día, ¿vale? Esperamos en todo caso que esta plática haya sido nuevamente de su agrado. No olviden, por favor, dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo de Facebook. Bueno, no me acuerdo si está abajo o está de ladito, pero bueno, ahí dejen sus comentarios. Vamos a estar ahí atentos durante toda la transmisión para estar respondiendo sus dudas, ver sus comentarios, sobre todo digo, sus intereses, de qué temas les gustaría que tocáramos en estas sesiones, ¿sale? Pues bien, ya por último nada más quiero nuevamente mencionar la línea de productos que maneja Ozun. Recordemos que Ozun es una empresa dedicada a fabricar productos de iluminación LED, pero también tenemos productos de iluminación en halógeno. Obviamente tenemos todo lo que es la cobertura para los kits de xenón, kit de LED, faros y barras de LED, como las que tenemos aquí en esta parte, faritos, barritas de LED de alta intensidad para las aplicaciones de sus vehículos, ¿sale? Son 6 líneas de productos, que es el kit de xenón HID de High Intensity Discharge, o luz de alta descarga, que es la luz de xenón, que recuerden que esa luz es la que mayor iluminación nos proporciona. También tenemos kits de LED que funcionan perfectamente para reemplazo de los focos convencionales de halógeno, y no necesitamos tanta instalación y accesorios como los kits de xenón. De hecho, reemplazan a los focos de halógeno sin ningún problema. Tenemos lo que son faros y barras LED, que son iluminación adicional que ustedes pueden instalar en sus autos. Tenemos tiras, transformadores para otros kits de xenón o como repuestos, accesorios como cables, relevadores, bases y adaptadores, y racks y portaequipajes, ¿vale? Racks para bicicletas, o las barras portaequipajes para la parte superior del auto. Si ustedes quieren instalarlo, también Ozun tiene productos y aplicaciones en esa línea, ¿vale? No dejen de visitar la página de Ozun Automotive, Ozun Auto en Facebook, o también el catálogo en masrefacciones.com, /Ozun. Ustedes pueden encontrar todo el catálogo y las aplicaciones que tiene Ozun para el día a día y para sus vehículos, ¿vale? Pues no me queda más que agradecer a Ozun el habernos acompañado en esta plática. Por mi parte me despido. Mi nombre es Sergio Barajas, y nos estaremos viendo en la próxima transmisión de la Caravana del Mecánica Online, ¿vale? Estamos aquí en línea y nos seguimos viendo. Muchas gracias.